Bien, pues buenos días. Les agradezco a todas y a todos que se encuentran en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Hoy que concluimos nuestro diplomado con esta charla final acerca de los retos que se observan respecto de las democracias, si me permiten plantearlo así, ¿no? Bueno. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que tengo que decir es que estos retos que voy a someter a la consideración de ustedes son los que yo observo. Necesariamente entonces es una apreciación subjetiva, ¿no? Que pudiera ser que desde luego requiera algún tipo de matización. Y a lo mejor alguno de ustedes en la parte de las preguntas, de los comentarios hacia el final de nuestra sesión, pues quiere hacerlos y desde luego serán bienvenidos. Pero bueno, necesariamente tienen que ser subjetivos porque es lo que uno observa. Y en ese sentido yo les invitaría justamente a eso, ¿no? A que en la parte final de nuestra sesión reflexionemos justamente acerca de estos retos y de lo que nosotros estamos observando como lo que realmente podríamos pensar que se va a presentar hacia futuro en la democracia mexicana. Y quisiera irme, digamos, atendiendo a cada uno o a los diversos modelos de los que hemos hablado aquí acerca de democracia. O sea, dicho de otra manera, a las distintas dimensiones de la democracia. Y quisiera empezar por la democracia representativa. Creo que la democracia representativa se le presenta un reto muy interesante hacia futuro, y a un futuro yo diría ya de corto y de mediano plazo, y que tiene que ver con la reconfiguración del sistema de partidos. Si nosotros pensamos en el sistema de partidos de la transición mexicana, nosotros pensamos básicamente en tres partidos: un partido identificado, digamos, de izquierda, un partido de centro y un partido más cargado hacia la derecha. Y cuando yo uso estos conceptos, no lo hago en un sentido peyorativo, desde luego, ni valorativo tampoco, sino en un sentido descriptivo. Eh, Se considera que alguien es de derecha si considera que el valor más importante es el de la libertad, ¿no? Digamos, un poco en la geometría política. O que se es de izquierda si se valora más la idea de la igualdad. Ya sé, me van a decir ustedes, doctor, pero eso de las geometrías políticas está un poco desacreditado. Yo lo que diría es que hay veces que es más un discurso que otra cosa. Recuerdo mucho una conferencia de Juan Carlos Monedero aquí en México, en el Museo de las Culturas Populares, donde decía, bueno, nosotros en Podemos, en España, tiene ya varios años este evento, decidimos no hablar de izquierda o de derecha, porque decíamos, eso ya no le decía mucho a la gente, más bien hablábamos de políticas específicas. Y entonces hablábamos, por ejemplo, de si las personas que no podían pagar el gas para su calefacción, pues entonces eso quiere decir que iban a morir de frío en el invierno porque el Estado no podía hacer nada, lo cual es una política de izquierda, pero no lo decían, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, el decir, bueno, aunque no puedan pagar, de todos modos se les tiene que subsidiar o subvencionar de alguna manera. Entonces, teníamos PRI, PAN, PRD como los grandes partidos de la transición de la democracia, o sea, los partidos de los 80s y los 90s. Desde luego sé que había otros partidos, ¿no? Existió el PDM, el PARM, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en algún momento el PRT, el PST, el PMT, desde luego el Partido Verde, Convergencia, que después derivó el Movimiento Ciudadano, pero eran los grandes partidos, los tres grandes partidos de la transición. Y los tres grandes partidos que fueron negociando justamente las grandes reformas electorales de la transición a la democracia, ¿no? A partir de finales de los 80s, inicios de los 90s. Y son los tres grandes partidos que tuvieron acceso a las presidencias de la República y también a las gubernaturas. De manera tal que parecía
nuestro país, un país en el cual se había asentado con mucha claridad un modelo tripartidista, ¿no? Porque por poco más de 15 años así funciona. Y entonces se asumía que ese ya era el modelo de la democracia mexicana. Pero surge, ¿no? En la segunda década de este siglo, surge el Partido Morena. Y con un crecimiento exponencial que le permite acceder a un número muy importante de gubernaturas, la mayoría en la actualidad, de legislaturas locales, de ayuntamientos, de capitales de estados, de ciudades importantes y desde luego de presidencia de la República. Y eso, este crecimiento exponencial hace que se reduzcan los espacios de los tres partidos tradicionales de la transición mexicana. Y entonces entra un cuarto jugador con una fuerza y contundencia tal que hace que el modelo tripartidista pues ya no sea el modelo que tenemos. A este jugador, me parece, tendríamos que sumarle el movimiento ciudadano, que si bien surgido como convergencia en la época, digamos, en los años de la transición a la democracia, cambia, se renombra como movimiento ciudadano y que ustedes saben en la actualidad gobierna dos entidades, digo, todas son importantes, pero digamos económicamente fuertes como Nuevo León y Jalisco. Y se quedó cerca en el caso de la elección de Campeche, ¿no? Entonces, tenemos este otro jugador político que también, por otra parte y por otro lado, pone en crisis o contribuye a la crisis de este sistema tripartidista, porque ocupa espacios que tradicionalmente ocupaban los partidos de la transición. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues una reconfiguración política que todavía no sabemos bien en qué va a terminar, ¿no? Los tres partidos de la transición han empezado, han trabajado juntos, han presentado candidaturas juntos. Hay la solicitud ahorita ante el INE para constituir un frente político, que es una figura que contempla la LEGIPE. Y entonces lo que tenemos ahí es que esos tres partidos que eran los que se confrontaban electoralmente, ahora trabajan juntos, ¿no? Tenemos este cuarto partido con crecimiento exponencial que es Morena, y tenemos este otro partido, Movimiento Ciudadano, que se ha convertido en un factor importante políticamente hablando. Por lo tanto, el sistema político, el sistema tripartidista de la transición, tronó, ¿no? O sea, ya este paradigma que parecía decir que en México es un sistema tripartidista, pues probablemente ya no, bueno, quitemos el probablemente, ya no es el elemento adecuado para explicarnos la realidad del sistema político, ¿no? Porque hay un cambio, una crisis del sistema político que se había construido a partir de la transición. Ahora, esto que estamos platicando aquí ni siquiera es exclusivo de México, ¿no? Veamos España, con la irrupción de Podemos, en su momento de Ciudadanos, ahora de Vox. Entonces, ese esquema que parecía bipartidista entre el PSOE y algún aliado, como en su momento, y el PP por otro lado, e Izquierda Unida, y como un partido pequeño, pues ya hizo crisis. Y en algún momento incluso Podemos ha formado ya parte del gobierno, ¿no? El gobierno español. Pero volteamos a Francia, ¿no? O sea, en Francia, con Macron, prácticamente los partidos tradicionales fueron barridos, hechos a un lado. Y llega una se reconstituye el sistema de partidos y no es el sistema que había dejado, que había crecido después de la salida de Gaulle, ¿no? O sea, el sistema que se había construido a partir de los 70 del siglo pasado. Pero veamos también Grecia, ¿no? Me van a decir, sí, pero en las últimas elecciones ganaron en Grecia de nuevo los partidos tradicionales. Sí, pero ahí está Syriza, y Syriza ya gobernó, y Syriza tiene un peso político importante, un partido que no sabe uno a veces si es partido o movimiento, o esa figura ubicua que se está construyendo del partido movimiento. El propio Estados Unidos. Ustedes me dirán, están los demócratas y los republicanos, sigue igual. No, hay que observar lo que ha pasado con los republicanos. El político republicano tradicional, el que conocimos
de los 70s, 80s, 90s, inicios de los 2000, ya no existe. Ya no existe. Y ahora tenemos un partido republicano muy escorado hacia la derecha, con posturas esencialmente muy radicales. Entonces, el centro republicano desapareció. Desapareció. ¿Por qué? En buena medida, por efecto de una sentencia de la Corte Americana que ustedes conocen. Me refiero a la Citizen United. El Partido Republicano fue copado esencialmente por los grandes intereses económicos, los grandes trusts, los grandes grupos de gente de recursos que establece fondos para apoyar o entorpecer candidaturas políticas. Eso explica, por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump, en buena medida. O sea, en la crisis del sistema de los republicanos tradicionales. El último, tal vez, fue McCain. Entonces, esto que estamos observando en México probablemente forma parte también de una reconfiguración a nivel mundial de los partidos políticos, o sea, al menos en más de un país, ¿no? Y desde luego también en América. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. El frente se va a convertir, esta petición de frente se convertirá, como en otras ocasiones, en una coalición electoral. A lo mejor. ¿Qué resultados tendrá? No lo sabemos. ¿Cuál será el peso final? Lo ignoramos también. Eso ya lo sabremos cuando acaezcan, cuando sucedan las elecciones del año próximo. Pero mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que ese sistema tripartidista entró en crisis. El segundo reto que tenemos que observar, digamos, respecto a la democracia representativa a futuro, es el reto de las autoridades electorales. Ser autoridad electoral en muchas ocasiones es, lo hemos dicho, y la frase no es mía, es el oficio del cuetero, ¿no? O sea, si el cohete no tronó, qué mal cuetero se le cebó. Y si el cohete tronó muy fuerte, ¡ay, me dolió! Tronó muy fuerte. O sea, es muy difícil como autoridad electoral quedar bien. Y las autoridades electorales no pueden ser quedar bien. O sea, eso iría en contra de su esencia, de su naturaleza. Sería como una comisión de derechos humanos que jamás incomode al poder, ¿no? Entonces, ¿para qué existe? No tendría sentido, pues es lo que quiero decir. Pero tenemos una reciente reconfiguración del INE, por ejemplo, bueno, con las nuevas consejerías, que además ha dado visos de entender su función de una manera distinta. Seguramente ustedes observaron en la jornada electoral reciente en Coahuila y en el Estado de México, que ese día no sesionó el Consejo General del INE. Tradicionalmente sesionaban, ¿no? Y ahora el Consejo General del INE decide dejarle el protagonismo a los soples, a los consejos locales del INE, y sí hacer supervisión, seguimiento de la jornada y demás, pero no tomar el foco del asunto. Ese es un cambio en la forma en la que el INE venía obrando y trabajando y manteniendo relación con los soples. Ahora, alguien de aquí me podría decir, bueno, doctor, pero ese solamente es un gesto, habrá que ver. Y yo diré, sí, claro, habrá que ver. Habrá que ver si es solamente un gesto o implica una reconfiguración de la manera en la que el INE entiende su relación con los hombres. Eso me parece que va a ser sumamente relevante. Diría que en esta misma tesitura de lo que estamos hablando, un tercer reto importante es el reto de la reforma electoral. Y ustedes van a decir, doctor, ¿qué no sabe usted que ya la Corte decidió que es inconstitucional las dos versiones del Plan B? Y yo diré, sí, claro que lo sé, pero también sé que se ha dicho, pasadas las elecciones, volvemos a presentar iniciativa de reforma. Por lo tanto, si ustedes los estudios que hicieron, los análisis, las impresiones que hicieron de la reforma, ya las tiraron a la basura, porque es probable que eso se vuelva a presentar. Es muy probable que eso se vuelva a presentar. No porque yo lo diga o lo esté deseando, no, es que ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Pasado el proceso electoral presentaremos una iniciativa de reforma. ¿Será una iniciativa de reforma constitucional? ¿Será una iniciativa de reforma legal? ¿Hasta dónde se pretenderá llegar con esa iniciativa? No lo sabemos. Podemos suponer, pero es una mera suposición, que dependerá de cómo queden las fuerzas políticas en el Congreso. Y que de ahí se podrá debatir o se podrá decidir de si lo que se presenta es una reforma constitucional
como era el famoso Plan A, o una reforma legal como fue el Plan B. ¿Está usted diciendo que van a presentar exactamente lo mismo? No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí supondría que si las mismas fuerzas van a presentar una iniciativa de reforma, seguramente será muy parecida. O sea, no creo que la vayan a presentar totalmente al revés, ¿no? Uno pensaría que será muy parecida. Lo cual entonces nos implica varios elementos que tenemos que observar hacia el futuro. Primera, entender que, como siempre, las autoridades electorales estamos siendo evaluadas por los jugadores políticos. Esto no en el sentido de tener las decisiones que tenemos que tomar o tratar de... No, pero simplemente estar conscientes de esa realidad. Segundo, que es importante, particularmente desde el ámbito de lo local, que se evidencie y se demuestre la pertinencia y la necesidad de los órganos electorales locales. Ustedes saben que parte del discurso de del reciente Plan A y del Plan B fue, es que los soples repiten lo que hace el INE, es que son innecesarios, estamos gastando en lo mismo y se está haciendo lo mismo. Y yo sé que ustedes me van a decir, bueno, doctor, es que no hacemos lo mismo porque, a ver, ahórrense el comentario, yo lo sé. Pero el tema es, eso está quedando claro. La ciudadanía lo está percibiendo. Estamos mandando como órganos electorales, tanto nacionales como locales. O sea, estamos mandando los mensajes adecuados o no lo estamos haciendo. Porque la ciudadanía, a ver, probablemente lo único que identifique sea el INE, ¿no? Probablemente lo único que identifique sean las autoridades electorales federales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde lo local para que se vea la importancia de nuestra función? Eso es lo que quiero decir. Yo he sostenido pero insisto, esto lo pueden ustedes rebatir. Es más, los invito a que lo rebatan. Yo he sostenido que parte del problema está en el nombre de los institutos. Porque normalmente, digo, salvo Veracruz, que se llama OPLE, Nuevo León, que es la Comisión Estatal Electoral, o San Luis, que es Consejo Electoral, normalmente nos llamamos Instituto Electoral, ¿no? O Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y eso manda un mensaje equivocado. O sea, es que es inexacto. O sea, sí hacemos elecciones, sí ejecutamos mecanismos de participación ciudadana, pero si lo dejamos hasta ahí, la gente va a pensar, estos trabajan cada 3 años, porque cada 3 años hay elecciones, o trabajan cada que hay un plebiscito, un referendo, y fuera de eso, ¿para qué necesitamos que existan? No, es que no existan y nos ahorramos una lana, ¿no? Y ustedes me van a decir, no, doctor, pero es que acuérdense que hacemos funciones de educación cívica. Ah, claro, claro. El artículo 41 constitucional, ustedes lo saben, establece que la educación cívica es competencia de los soples, no del INE, de los soples. Lo dice el 41 constitucional. Si no les gusta, no se peleen conmigo, peleense con la Constitución. Entonces, lo que los institutos electorales hacen, los institutos locales hacen todo el tiempo es formación de ciudadanía, es educación cívica. Eso se hace todo el tiempo, todo el tiempo. En buena medida, es una actividad que justifica la existencia de estos órganos más allá de las elecciones o los mecanismos de democracia participativa, que son muy importantes, ¿no? Digo, tan es así que parece estar este diplomado. En realidad, los soples son realmente institutos de la democracia de sus estados. Y entonces el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas en realidad es el Instituto de la Democracia Chiapaneca. Y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en realidad es el Instituto de la Democracia de Querétaro. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán es el Instituto de la Democracia Yucateca. Si pudiéramos nosotros posicionar esta idea, o una similar que sea mejor, no estoy pretendiendo que yo tenga la mejor idea, pero si pudiéramos posicionar esta idea de por qué es relevante que seamos órganos permanentes, o sea, ¿qué le aportamos a la sociedad durante los periodos que no hay elecciones y por qué lo que le aportamos es relevante? Me parece que desde la propia ciudadanía, el comentario sería,
no los desaparezcan. Es que observen ustedes, se fijan cuando viene a inicios de este año la iniciativa de reforma constitucional que impactaba en las competencias del tribunal y en las acciones afirmativas y demás, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan la reacción de los propios grupos que han sido tutelados por las acciones afirmativas, fueron los que salieron a defender. ¿Por qué? Es muy evidente, porque lo que dijeron es, oye, es que nos tutelan con sus sentencias. Si tú cercenas esa posibilidad, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, no es que defendamos a una persona o a otra, es que defendemos la lógica detrás de la institución, porque la institución es valiosa. Bueno, ¿cómo lo hacemos eso con los soples? ¿Cómo hacemos que se observe que son valiosos más allá de la jornada electoral o más allá del proceso electoral? Disculpen ustedes que me quite el saco, pero es que la humedad está un poco fuerte. Entonces, ¿cómo conseguimos demostrar eso? A mí me parece que el discurso tiene que ir por ahí. O sea, ¿qué hacemos que va más allá del proceso electoral? ¿Y qué es lo que hacemos? Ustedes lo saben, educación cívica, formación de ciudadanía. Y eso lo hacemos constantemente. Mientras estamos aquí en esta sesión, en los hombres están preparando un verano electoral, dando una plática, una conferencia, desarrollando una actividad en una comunidad. O sea, se están haciendo cosas. Y si nosotros, hay hombres que lo miden, por ejemplo, el impacto de sus acciones, ¿no? O el seguimiento de sus acciones en materia de educación cívica. Si nosotros conseguimos mostrar eso, lo que vamos a tener es una gran fortaleza a favor de nuestras instituciones, a partir del propio trabajo realizado. Y será entonces la propia ciudadanía la que salga a decir, eso hay que dejarlo, oye, eso hay que dejarlo porque hacen esto y esto y esto, y resulta relevante. Pero bueno, es otro de los retos que observo. Ahora, dentro de este mismo reto del que no hemos salido, pues, que es el de la reforma electoral, también vale la pena pensar en cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Porque yo sé que, pues, hay gente que fue muy crítica de la reforma, pero contenía cosas interesantes, ¿no? O sea, la reducción de los juicios en materia electoral, la concentración de los mismos, los recursos adhesivos, la posibilidad de audiencias, pues eso no está mal, ¿no? Yo creo que no está mal. O, por ejemplo, en la parte sustantiva, esta posibilidad de votar desde casa, ¿no? Para aquellas personas que viven con una discapacidad permanente, pues, yo creo que eso no está mal. O sea, esa parece una buena idea, ¿no? El establecer acciones afirmativas desde la ley tampoco es una mala idea. Digo, lo que habría que cuestionar es que solamente puedan ser esas, pero el fijar ya algunas desde la ley no es una mala idea. Claro, que deban ser o que puedan ser complementadas, incluso atendiendo a las circunstancias específicas del estado del que estemos hablando. Pero ya fijar algunas en ley, siempre cuando no sean exclusivas, insisto, no parece una mala idea. Pero también, ¿qué observamos? ¿No? Hay algunos institutos y tribunales electorales locales que tienen facultad de iniciativa. Acabo de estar en Mexicali y por lo que me comentaban, allá tienen esa facultad, ¿no? En Querétaro tienen esa facultad. Qué bueno que sean los órganos técnicos que acerquen reflexiones técnicas a las reformas electorales, no reflexiones políticas, esa para los partidos, ¿no? Pero sí reflexiones técnicas, ¿no? Planteamientos eminentemente técnicos que fortalezcan o robustezcan las iniciativas que se presenten y que puedan ayudar también a perfeccionarlas. Porque hay cosas, por ejemplo, yo no entendí, pero a lo mejor es mi propia incapacidad la que habla. Yo no entendí la lógica en la reforma electoral de prohibir que los CAEs y los supervisores electorales apoyaran en el traslado de las presidencias de casilla con los paquetes. ¿Por qué prohibirlo? Si en realidad es un operativo que es importante, sobre todo en algunas zonas del país. ¿Por qué prohibirlo? ¿Cuál es la lógica que está detrás? Y lo pregunto en serio, o sea, alguien me decía, bueno, es que seguramente fue la intención del ahorro.
pues no sé, no estoy seguro que haya un gran ahorro ahí. Pero a lo mejor puede el órgano electoral, en un buen sentido, entablar en un diálogo con los órganos legislativos. Oiga, mire, esto tiene estos efectos que son indeseables. Pero es que nosotros observamos esto, bueno, pues a lo mejor de forma conjunta podemos construir una solución. O sea, lo que estoy tratando de decir es obrar de buena fe para perfeccionar el sistema electoral. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, eso es lo que observo, digamos, algunas observaciones de los retos que se presentan para la democracia en su vertiente representativa y estructural. Vamos a hablar ahora de la democracia participativa. Bueno, creo que tenemos gente desencantada, ¿no? Personas que ven lo que ha pasado con la consulta popular y con la revocación de mandato y consideran, ¿no? Que, pues, ¿cómo es posible que haya tan poca participación? Yo veía un tuit ayer, antier, ayer me parece. ¿Ubican este programa de la Casa de los Famosos? Entonces hablaban de los millones de votos que ha recibido esta Casa de los Famosos y decían, ¿y cómo es posible que en las elecciones la gente no vote tanto? Bueno, yo lo que diría es que hacer ciudadano o hacer ciudadana se aprende haciendo. O sea, esto es como andar en bicicleta. Puedes leer 20 libros teóricos, si es que existen, de cómo andar en bicicleta, pero tú no sabes andar en bicicleta hasta que te subes, empiezas a pedalear, te equilibras, te vas a caer, te vas a lastimar, pero eventualmente aprenderás a andar en bicicleta, ¿no? Otro ejemplo es nadar. ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando, nadando, ¿no? Echándote al agua y nadando. ¿Cómo aprendes a ser ciudadano o ciudadana? Siéndolo, ejercitándote como ciudadana o como ciudadano. Si durante años, cientos de años, han gobernado sin preguntarnos, difícilmente a la primera que nos pregunten, ahí vamos a ir los millones de personas, ¿no? Porque es algo nuevo, algo que tenemos que ir incorporando en nuestro sistema democrático. Ciertamente, aquí en las entidades es donde tenemos mayores experiencias, ¿no? De repente hay gente que dice, no, no, doctor, eso no se hace aquí en México, eso no funciona. Y yo diré, bueno, a ver, en lo nacional tenemos pocos casos, pero en lo local, a ver, se han hecho consultas, por lo menos que yo recuerde, y ahorita ustedes van a corregir, conforme la ley o de forma, digamos, un poco autónoma, pero se han hecho en Baja California, se han hecho en Veracruz, se han hecho en Jalisco, se han hecho en Querétaro, se han hecho en Yucatán, se han hecho en Ciudad de México, se han hecho en Michoacán, se han hecho en Nuevo León. O sea, se han hecho en Guanajuato. O sea, desde lo local parece que ahí tenemos también un ejercicio interesante. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no todo es el escenario nacional, ¿no? Lo que sí creo es que ha sido un poco desarticulado y con poca consecución, por decirlo de alguna manera. Claro está que ahí podemos tomar algunas decisiones. Por ejemplo, decidir que estos mecanismos de democracia participativa se ejecute la jornada de consulta el mismo día de la jornada electoral. Ya sé, me van a decir ustedes, oiga doctor, pero es que si hacemos eso, pues se va a contaminar con la discusión de los partidos políticos. Y yo diría que la palabra contaminar a mí no me gusta, o sea, son temas públicos, claro que están interrelacionados, claro que están interrelacionados. Y claro que los partidos van a fijar postura, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, en la consulta popular y en la revocación de mandato, yo les pregunto, ¿no sabían ustedes cuáles eran las posiciones de los partidos? Claro que lo sabían, claro que todas y todos lo sabíamos. Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a eso. O sea, sería tanto como decir, tengo miedo de que lo político se politice. Claro, porque lo político es lo público. Pero además vamos a tener ventajas sustantivas. La primera de ellas, que tanto nos preocupa, son ahorros. Son los ahorros, ¿no? Vamos a tener ahorros económicos. Lo segundo es, digo, ¿por qué? Pues porque ya tenemos la capacidad instalada, ¿no? Lo segundo es que seguramente crecerá de forma muy importante la participación ciudadana.
No desconozco, desde luego, lo dije hace un momento, que una propuesta de este tipo tiene sus riesgos. Por ejemplo, alguien aquí me podría decir, oiga, doctor, es que imagínense empatar la revocatoria de mandatos presidencial con la elección de la Cámara de Diputados, pues va a contaminar un tema con el otro. Pero bueno, lo mismo, a mí no me parece que sea contaminar, ¿no? Y de todos modos, todos los partidos tienen cierta opinión acerca de quién gobierna, se llame como se llame, y sea el partido que sea, esto es obvio. Y quien esté en la oposición va a tener va a tener una cierta postura, y quien esté en el gobierno va a tener otra. A ver, eso se da por descontado, me parece. Es una verdad de perogrullo. Bueno, entonces me parece que ahí podemos pensar en este tipo de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana. Yo introduciría un elemento más, tal vez provocador, pero lo dejo para la simple reflexión, de pensar en ir abriendo alguno de estos mecanismos a extranjeros y extranjeras. Me refiero a personas que tengan ya la calidad de inmigrantes en nuestro país, que hayan obtenido esta calidad por parte del Instituto Nacional de Migración, por lo tanto, que estén perfectamente integradas a nuestra nación eh, eh, y que puedan participar en mecanismos de este tipo, sobre todo en el ámbito municipal. Probablemente alguien diría, oiga, doctor, pues si tanto quieren a México, que se nacionalicen. Y yo lo que diré es que no es tan fácil. Pues que pueden tener la doble nacionalidad y diré, depende. Acuérdate que la doble nacionalidad no la aceptan todos los países. Entonces, puede ser una persona de un país que diga, si yo acepto la nacionalidad mexicana, pierdo la otra. Y a nadie se le puede obligar a perder su nacionalidad de origen, eso es rasgo de la personalidad. Eso es una de las elementos de la personalidad. Oiga, doctor, pero ¿no le parece que se pueda presentar algún riesgo frente a una influencia extranjera? Yo creo que ya no es el siglo XIX y estamos hablando de cuestiones municipales, que es donde yo me atrevería a plantearlo. Y no veo por qué don Hans, que es un austriaco, que tiene 40 años viviendo en México, que es inmigrante, que tiene sus papeles en orden, no puede opinar acerca de la construcción de un segundo piso en la ciudad donde vive. ¿Por qué no? O sea, me parece que podríamos ir pensando en eso, aunque entiendo que esto puede ser un poco contrastante. También me parece que podríamos ir pensando en algunos de estos mecanismos. Insisto, yo estoy pensando en arrancar desde lo municipal, pensar en voto optativo desde una edad menor. Ustedes saben que hay países donde se puede votar desde los 16, no como voto obligatorio, sino como voto optativo. ¿Está usted diciendo que los de 16 voten para elegir presidente de la República? No, yo estoy pensando, insisto, vuelvo a lo mismo. Yo estoy pensando en lo municipal. Me parece que pudiera no ser una mala idea. No digo que hacerlo, digo que reflexionarlo. Que es algo que sucede en Argentina o que ha sucedido en Escocia. Eh, Recientemente, cuando se bajó la edad para acceder a ciertos cargos, se bajó a 18 años, pues había muchas críticas. Yo leía varias críticas que caen en lo que la propia RAE le ha llamado edadismo, o sea, la discriminación en razón de la edad. Es que cómo es posible que alguien de 18 años, a esa edad, uno está pensando en comprarse una caguama y tomársela fuera del Oxxo. Y yo respondería, como diría un abuelito, el león cree que todos son de su condición. A lo mejor es lo que tú pensabas a los 18 o lo que yo pensaba a los 18, pero ¿qué tal que nos topamos un chavo o una joven que a los 18 convence a su partido que es la mejor opción para ser candidato o candidata, que sale a campaña y convence a la mayoría de sus votantes de que es la mejor opción y gana, perdón? Pero evidentemente ese joven o esa joven no estaba pensando en caguamear en el oso. Y algo trae donde consiguió ser candidato o candidato de su partido y consiguió además ganar la elección representativa. Por lo tanto, entonces me parece que por ahí pudiéramos pensar en ver cómo podemos ir ampliando esto del voto universal, cada vez hacerlo más universal, sobre todo en estos ejercicios desde la perspectiva de lo municipal. Ahora, también me parece que tenemos una discusión que a veces no se hace tan evidente, pero a mí me parece que está como
¿cómo decirlo así? Como muy en lo profundo, ¿no? Pero, o sea, como el iceberg, o sea, lo que no ves, pero que es muy importante porque sostiene todo lo demás, que es qué tipo de democracia queremos ser. ¿Somos una democracia representativa con ciertos tintes participativos y ciertos tintes deliberativos? ¿O somos auténticamente una democracia de democracias, si me permiten decirlo así? O sea, una democracia que se puede manifestar de muy distintas maneras. Me parece que todavía hay, o habemos, no sé, a lo mejor me incluyo, quienes no le han dado el golpe. No, 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 ¿por qué preguntan para gobernar si para eso los elegimos? Que ellos y ellas decidan. Bueno, pero no la queja era que nos preguntaran, no la queja era que toman decisiones sin tomarnos en cuenta. Esa era la queja, ¿no? Pues bueno, en buena medida esa era la queja, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia dónde estamos caminando en ese sentido? Quisiera apuntar también algunos otros elementos que probablemente no estamos observando. El primero de ellos, y que a mí me resulta muy perturbador, no quiero hacer video de, ¿cómo se llama el que dice 7 datos perturbadores? Es Dross, ¿no? No quiero sonar a Dross, pero me parece perturbador, que es el tema de las redes sociales. A ver, gracias, Rafa. El tema de las redes sociales. A ver, en México, cerca de 80 millones de personas tenemos acceso a Internet y por lo tanto a redes sociales. Sé que no es toda la población, pero es un número bastante relevante. Y ustedes saben que desde antes de la pandemia, pero sobre todo con posterioridad a la pandemia, la plaza pública ya no está en los lugares físicos, ¿no? Ya esto de ir haciendo campaña casa por casa y quitando puerta, pues en muchos lugares ya es algo que no se hace, ¿no? No digo que en todos, insisto, no digo que en todos, digo que en muchos. Y ahora la plaza pública es el Internet. Y ahora la plaza pública son las redes sociales. Y esa es la plaza pública. ¿Cuáles son las principales redes sociales en México? Bueno, les platico que hay una asociación que se llama Asociación Mexicana de Internet, que año con año hace sus estudios sobre hábitos de usuarios de Internet en México. Y conforme al último estudio, que es de este año, no estoy hablando de estudio en Australia en 2015, no, México 2023, las redes sociales más utilizadas son YouTube, WhatsApp, Facebook, después viene ya más abajo Instagram y TikTok. TikTok como que detuvo un poquito su crecimiento. Nuestra discusión pública se ha trasladado a las redes sociales, pero las redes sociales son gestionadas y administradas por empresas de naturaleza mercantil, cuya finalidad primordial es obtener ganancias. Esa es la finalidad de una empresa mercantil, ¿no? Obtener ganancias. Su finalidad no es tutelar derechos. Su finalidad no es fomentar la democracia. Su finalidad no es evitar la violencia de género. Su finalidad es obtener lana. Punto, se acabó. Ah, ¿qué le pasa? ¿Es usted comunista? ¿Está en contra de la empresa privada? No, pero esa es una realidad. A ver, ¿cuál es la finalidad de Twitter? Ganar dinero. ¿Cuál es la finalidad de Facebook? Ganar dinero. ¿Cuál es? Ganar dinero. Ya sea mediante los anuncios, ¿no? Ya sea mediante el pago de algún tipo de suscripción, ya sea mediante la venta de información que compartamos, por lo que ustedes quieran. Pero la finalidad es una finalidad económica. Y los criterios por los que se regulan y se gobiernan las redes sociales son económicos. Es el famoso tema del algoritmo. El famoso tema del algoritmo. Pues, bueno, vamos, es que ustedes lo saben, ¿no? Estás viendo Peaky Blinders y entonces de repente te sales y te metes a tu Facebook a ver los piolines que publicaban las tías y lo primero que te aparece es una figura de plástico de Tom Shelby, ¿no? O una gorra como las que usan. ¡Ay, cómo supieron! ¡Ay, qué casualidad! Ni madres, sabemos que no es casualidad, es el famoso algoritmo. Te pasa en YouTube, te pasa en Facebook, te pasa en Twitter, te pasa en TikTok. Pero piensen más allá, las redes controlan lo que podemos decir. Voy a poner, porque yo sé que esto suena a señor que se pone un sombrero de estos de aluminio para que no le lean el cerebro. Pero les voy a poner un ejemplo. En TikTok hay palabras que no puedes decir y ha provocado que surjan neologismos. Por ejemplo, no puedes decir que alguien se murió. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices en TikTok?
se desvivió, porque si no te bajan el video. Hay imágenes, incluso de obras de arte, que no puedes subir a Facebook porque te lo bajan. Bueno, el cierre de la cuenta de TikTok de Donald Trump, de Twitter, al presidente del país más poderoso, una empresa le censura su discurso. Ah, usted aquí ha venido a defender a Donald Trump. No, lo que voy a venir a decir es que son las empresas privadas las que están controlando el discurso y censurando el discurso democrático. ¿Les parece adecuado eso? ¿Les parece justo eso? ¿Les parece deseable eso? ¿Les parece bueno eso para la democracia? Y entonces me van a levantar la mano. Ah, pero usted quiere que los estados controlen y el gobierno es enemigo de la libertad de expresión. Un discurso libertario. Yo no estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que debería haber, creo que tendríamos que pensar en mecanismos que nos garanticen la libertad de expresión y la protección de derechos en los entornos virtuales. A ver, un tema importantísimo, acabo de hablar de la Mexicali, violencia de género en redes sociales. Todos los días se da, y podría ponerme a decir aquí nombres y nombres. Obviamente no lo voy a hacer. Todos los días se da violencia de género en redes sociales, todo el tiempo. Y ahí sí el algoritmo no te lo detecta, ¿no? Y ahí sí, no se baja la cuenta. Y tiene uno que está reportando. ¿Cuántas veces hemos reportado cuentas? Porque están ofendiendo a alguien, porque están cometiendo violencia de género. Ah, pero no digas muerto en TikTok porque si te la bajan, ¿no? Creo que tendríamos que ir pensando e irlo ejecutando ya. Mecanismos por los cuales los tribunales puedan tener la última palabra en la tutela de los derechos y de la libertad de expresión en los entornos sociales. Que no sean las empresas. Yo no estoy diciendo que las empresas no puedan tener códigos de ética, estándares de regulación, filtros. Sí, está bien, los deben de tener. Pero lo que creo es que la última palabra no la debe de tener un panel arbitral de Facebook, no la debe de tener el consejo de administración de Twitter. Ya sé que se dice Twitter, pero no soy hipster, entonces le digo Twitter, ¿no? Twitter. Creo que deben ser los tribunales, ni siquiera estoy diciendo los ejecutivos, estoy diciendo los tribunales, que mediante algún mecanismo eficaz, rápido, seguramente totalmente digital, se puedan resolver este tipo de asuntos. Y que entonces le digan a la empresa que administra la red social, esto que está aquí, bájalo, quítalo, pero como vas porque es violencia de género. O que digan, este tweet que bajaste, este post que bajaste, lo tienes que permitir porque va de acuerdo con los estándares de libertad de expresión. Eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que nacionalicen las empresas, no. Que creemos un Twitter nacional y ese es el único. No. Tampoco estoy diciendo que le demos poderes al Ejecutivo. Estoy diciendo que los tribunales que tienen por finalidad tutelar derechos, esa es su esencia, según Joseph Story, antiguo justice de la Corte Americana, puedan decidir esos temas y que el legislativo les dé mecanismos eficaces y rápidos para que lo hagan y se puedan tutelar y proteger derechos. Eso es lo único que estoy diciendo. Sé que es algo polémico. Gente a quien respeto mucho, porque conocen mucho de estos temas, me ha dicho, no, Vago, pero mira, ya, por ejemplo, Facebook ya tiene una especie de panel con destacados y destacadas juristas en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Muy bien, qué bueno, yo digo que no lo tenga. Yo digo que ese panel de esa empresa no tenga la última palabra, que la última palabra la tengan los jueces constitucionales. Bueno, los jueces y las juezas constitucionales, porque son ¿qué no hemos construido? Toda una dogmática y una teoría jurídica de que son los defensores de nuestros derechos. ¿Por qué solamente van a tutelar nuestros derechos frente al gobierno? Cuando también otros poderes, como el económico, como el mediático, también otros poderes pueden atentar contra nuestros derechos. Perdón, pero pensé que el único poder que atenta contra derechos es el poder político. Eso es muy siglo XVIII, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Convención francesa?
Pero bueno, insisto, todo esto que estoy comentando son los retos que yo veo. Ahorita ustedes pueden absolutamente rebatirlos o decir que no coinciden con él. Por último, en cuanto a nuestra democracia comunitaria, observo cosas muy interesantes, particularmente respecto a lo que tiene que ver con nuestras comunidades afromexicanas. Digamos que de alguna manera cada vez más se ha ido abriendo el espacio, la representación, el entendimiento, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Incluso existen ya abogadas, abogados que en materia electoral están especializados en temas indígenas. Eso ya existe. Así como hay abogadas y abogados electorales especializados en fiscalización, también hay quien ya los suyos son temas electorales indígenas. Qué bueno, es la especialización, está bien. Pero cada vez vamos avanzando más en el tema de pueblos y comunidades afromexicanas. Y una cosa que yo he aprendido allí, platicando con la gente que trabaja estos temas, que pertenece a las comunidades, es que, digamos que de alguna manera analógica se ha venido aplicando lo que sucede con los pueblos y comunidades indígenas. Pero la realidad es que no es exactamente igual un pueblo o una comunidad afromexicana. No necesariamente mantienen el mismo esquema. Por lo tanto, nos van a empezar a presentar retos diversos. Más aún cuando empecemos a pensar en comunidades equivalentes, como ya lo ha intentado algún grupo menonita en Chihuahua, que no son indígenas, que no son afromexicanos, pero que reivindican sistemas normativos internos, sin ser indígenas y sin ser afromexicanos. Y entonces eso nos empieza a plantear retos inmediatos y a mediano y largo plazo, no solo para la justicia electoral, sino también para los órganos electorales administrativos. Claro está que alguien podría pensar, bueno, le falta el reto más importante que es el de las próximas elecciones. Ese lo doy por descontado, ¿no? O sea, sacar bien las elecciones. Ese lo doy por descontado. Los retos operativos y económicos. El día de ayer, por ejemplo, ayer, para no ir más lejos, la Suprema Corte resolvió un asunto de Campeche, ¿no? Donde determinaba que hizo mal el Ejecutivo del Estado en modificar el presupuesto del Instituto Electoral local. Yo sé que los institutos electorales locales, en su gran mayoría, viven en una perpetua astringencia presupuestal. Fui consejero de un hombre y lo sé. De un hombre donde éramos en total 42 personas de base, nomás 42. Y estoy seguro que no éramos el hombre más chiquito, ¿no? Entonces, claro, sí, desde luego, pero yo estoy tratando de plantear, si se fijan ustedes, he tratado de plantear las ideas o los retos que no estamos discutiendo o que no se están viendo. Porque para venir a decirles lo mismo que otros han dicho, qué aburrición. Mejor se van a desayunar. Y yo también. O sea, bueno, yo ya desayuné. Han dicho ahorita en el camino, bueno, un cuernito muy sabroso, por cierto. Pero no, o sea, el chiste es hablar de lo que otros no hablan. Para venirles a repetir lo mismo que pueden leer en cualquier columna, no tendría mucho caso. Pero bueno, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración para que pudiéramos escucharnos, o sea, que yo les escuche, pero que también ustedes escuchen, porque necesariamente esto de los retos está cruzado por nuestra visión, nuestras preferencias epistemológicas, nuestras posturas, los temas que nos preocupan y hasta el lugar donde vivimos. Entonces, a lo mejor alguna compañera, algún compañero de Quintana Roo nos va a poder decir, oiga, fíjese que aquí, no solo en mi estado, sino en toda la península, el reto es este. No sé, voy a inventarlo. Por el cambio climático, cada vez más son peores las lluvias en las fechas en las que votamos, y eso nos pone cada vez más en riesgo. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que quiero escucharles, pero también quiero pedirles un favor. El favor que les quiero pedir es este. Miren, estamos llegando al final de nuestro diplomado, y ustedes saben, pues tengo el gusto de ser el coordinador de este diplomado, pero también esa es una responsabilidad. Entonces, si alguien tiene alguna sugerencia de mejora, alguna observación, se los voy a agradecer. Este es un ejercicio que siempre hago porque pues surgen cosas, ¿no? Por ejemplo, en la primera edición me decían, oiga, doctor, es que se repitieron temas. Bueno, pues vamos a depurar, espero que ya no haya pasado, pero si pasó, díganme.
edición tras edición, pues vamos haciendo ajustes. Nunca es igual, nunca es la repetición. Hoy, me decían que hoy en la mañana murió Milan Kundera, ¿no? Me decían que murió Milan Kundera. Y una persona me escribía, me Sí, decía, profesor. ¿Sí me gracias. escucha? Disculpe la Sí, aglomeración. perfecto, Luis. Gracias. Sí, efectivamente, a los 94 años murió Milan Kundera. Y una persona me decía que para Kundera el cielo era la repetición. Y yo me quedé pensando, porque yo a Kundera le he leído un libro en particular nada más, pero uno de mis escritores favoritos, bueno, tengo una relación de amor-odio con él, que le debe preocupar mucho, que es Paul Auster. Para Paul Auster, el infierno es la repetición. Tiene un espléndido libro que se llama Travels in the Scriptorium. Es eso, es un infierno de repetición. Y entonces, bueno, o sea, lo que estoy tratando de decir es que yo creo que la repetición es mala. Ahí me aparto con absoluto respeto de don Milan Kundera. Entonces, pues hay que tratar de evitar. Por lo tanto, pues hagamos este ejercicio de esa manera. Los comentarios que quieran ustedes hacer acerca de los retos que ven de la democracia en sus distintas dimensiones, pero también si tienen algunas observaciones de mejora para el diplomado, de corazón se los voy a agradecer. Entonces, mientras va levantando la manita, vamos a ver en el chat qué tenemos. Dice, hoy es un honor que estemos en este último año de diplomados, 2 meses de buen aprendizaje. Hombre, muchas gracias, Luis Fernando. Y nociones que en un primer momento nos fueron esquivas. Bonita palabra, esquivo. Gracias a ustedes, muchas gracias, Luis. Buen día, ¿qué horas da comienzo nuestra conferencia final? Ya comenzamos. Buen día a todas y a todos, gracias, muy buen día. Hay reportajes que evidencian que tanto Estados Unidos como Rusia bloquean perfiles de redes sociales. Sí, claro, sí, sí. Bueno, hay países, por ejemplo, Francia, ¿no? No permite que en los teléfonos oficiales, ahí todavía hay teléfonos que te da el gobierno, que en los teléfonos de gobierno bajes TikTok. Hay otros países que le prohíben a su funcionariado TikTok. Entonces, bueno, sí, hay ciertas medidas, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en Corea del Norte no entran nuestras redes sociales, ahí manejan otras. Y además, esta es una cuestión que va por países, ¿eh? Por eso yo citaba el dato de la Asociación Mexicana de Internet, porque va por países. O sea, no todas las redes se usan igual. Voy a poner un ejemplo que a mí me resultó muy ilustrativo. En un programa, en un podcast, me parece, sí, era un podcast, pero escucho son podcasts. Una persona comentaba que en una fiesta conoce a una canadiense y que se cae muy bien. Entonces, oye, pues, vamos a mantenernos en contacto, ¿no? Y entonces la canadiense le dice, ¿cuál es tu perfil de Instagram? ¿Tu cuenta de Instagram? Y el otro, no, pues Insta no tengo, ¿no? O sea, tengo WhatsApp. La canadiense no tenía WhatsApp y el mexicano no tenía Instagram. Pero en México todos tenemos WhatsApp, pero seguramente en Canadá todos tienen Instagram. O sea, las redes sociales cambian de país en país. Otro ejemplo interesantísimo que está vinculado con lo electoral. Cuando surge Vox en España, en su primera elección, Vox quería crecer en el mercado de los jóvenes o dirigido a los votantes jóvenes. Entonces hizo estudios. ¿Qué es lo que más usan los jóvenes en España? Instagram. Entonces su gasto en redes sociales se orientó sobre todo a Instagram. Sí, algo en Twitter, algo en Facebook, pero sobre todo en Instagram. Y fue el partido que más creció en los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las redes sociales que más se usan? O sea, ya dije cuáles son las que más se usan en México, pero si este gente se fuera en Argentina o fuera en República Dominicana, a lo mejor se usa más el TikTok, o a lo mejor no se usa el WhatsApp, se usa el Telegram o algún otro servicio de mensajería, ¿no? Esto siempre tiene que ser referido al caso concreto. Una pregunta respecto a esto. ¿Hasta dónde llega el límite de la libertad de expresión de las y los periodistas respecto a la violencia política de género? Ay, Mariela, eso fue lo que fuimos a hablar con los culichis allá a Mexicali, la consejera del INE, doña, no, la consejera de la Cruz, el servidor. El INE tiene un manual muy bueno de comunicación no sexista, se lo recomiendo, y de cómo evitar violencia política de género. Ahí viene con claros ejemplos. Ahora, lo que yo diré, sin ser experto en violencia política de género, porque no lo soy, es que la regla es esta. ¿Se hace un señalamiento o un ataque a la mujer por el simple hecho de ser mujer? Porque hay señalamientos genéricos. Por ejemplo,
fulano de tal quiere ser diputado, pero cuando fue presidente municipal las calles estaban llenas de baches. ¿Podría decir lo mismo de una candidata mujer? Sí. ¿Y es violencia de género? No, porque no me estoy refiriendo a su condición de mujer. Pero la consejera Normariana de la Cruz ponía unos ejemplos súper interesantes. Decían, por ejemplo, los periodistas o las periodistas muchas veces a una mujer le preguntan, oiga, ¿y si gana quién va a cuidar sus hijos? A sus hijos. Eso nunca se lo preguntan a un hombre. O se juzga cómo se vistió la mujer para el debate, no el hombre. ¿No? O sea, el tema es sesgos, sesgos. ¿No? Claro. O, por ejemplo, esta técnica de la inversión, que la conocemos y que también la explicó, también, o sea, muy bien, la explicó la consejera Normariana de la Cruz, ¿no? A ver, cuando se aplica una frase que se le aplica a las mujeres, se le aplica a los hombres y suena irracional. Claro, o sea, ahí tenemos una serie de elementos. Tenemos claramente una serie de elementos, ¿no? Bueno, el caso Iliatenco, es una sentencia que está llena de ejemplos. O sea, estas pintas de las mujeres no saben gobernar. ¿Qué mejor ejemplo de violencia política de género? Ahí está clavado. Bien, esa sería una reflexión. Seguimos aquí leyendo. Creo que un tema interesante puede ser la solución de medios alternativos de conflictos en materia electoral. Sí, Mariela, tienes toda la razón. Pues a mi parecer existe una sobrejudicialización. En Veracruz, el hombre determinó que un portal de noticias eliminaría una publicación por cuestiones de BPG. El portal dijo que ellos solamente citaban un comentario de una figura pública y el tribunal dijo que solamente hizo uso de libertad de expresión. Ah, ese es un tema que nos preguntaban mucho en Mexicali. A ver, es que puede no necesariamente haber responsabilidad del medio. Por ejemplo, cuando, entre comillas, o claramente citan, el candidato dijo esto, y es más, luego hasta hacen la precisión, lo cual no expresa la opinión de este medio. O sea, se lavan las manos y dicen, a ver, porque es muy distinto una nota a una columna de opinión. O sea, hay que entenderlo por géneros periodísticos. Y entonces el medio podría decir, yo no cometí la violencia de género. Pero el tribunal le podría decir, pero la estás perpetuando. O sea, se mantiene la nota y lo estás... Y entonces se mantiene la agresión allí. Y luego los medios dicen, ¿pero qué no es importante que la ciudadanía sepa que fulano de tal es un violador de derechos, incluso hasta para que no voten por él? Sí, pero estás manteniendo la frase que implica violencia de género. Ahora, nadie dijo que esto fuera fácil, ¿eh? Porque estamos hablando de derecho al honor y de libertad de expresión en contextos electorales. O sea, tres cosas complicadas solitas, juntas, peor. Ok, sí, claro, compañera, ¿quién era? Mariela, sí, los medios alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, Oaxaca tiene experiencia de esto en materia de conflictos intercomunitarios, conflictos entre pueblos y comunidades indígenas. Sí, claro, los partidos políticos, por mandato de la Ley General de Partidos, tienen que tener mecanismos de este tipo en lo interno. ¿Qué tanto los tienen en la realidad y los ejecutan? No sé, pero por mandato deben de tener. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Mariela, como que veía que querías hablar, que como que estabas, pero no sé, por ahí si quieres, adelante. Raúl, adelante, Raúl. Gracias, profesor. Buen día. Yo le quiero preguntar sobre la revocación de mandato y en particular aquí en la Ciudad de México se exige un alto porcentaje de firmas para poder solicitarla. En concreto, el 10%. En el caso de jefe de gobierno serían como 800,000 firmas, ya casi el 1% de lista nominal. Un porcentaje muy alto en comparación al que se pide a nivel federal. ¿Usted cree que es correcto esto? Y también, ¿qué tan buena es esta figura de la revocación de mandato y qué tan viable es que la ciudadanía la solicite para cada gobernante, desde alcalde, diputados y gobernadores? Muchas gracias. Justo, mira, yo creo que ahí la respuesta fácil, así en corto, es libertad configurativa. Pero es una respuesta un poco pobre, ¿no? O sea, a lo mejor es, digamos, sería darte la respuesta segura y no comprometerse, pero creo que es una respuesta pobre. Yo creo que un parámetro que pudiéramos considerar son los estándares internacionales, ¿no? La propia Sala Superior ha hablado de las buenas prácticas y los estándares internacionales que se pueden tomar en cuenta para casos mexicanos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, no exactamente respecto de revocación de mandato, pero sí respecto de candidaturas independientes, que por ejemplo la Comisión de Venecia recomendaba un 1% de firmas, no más.
aunque nuestra Suprema Corte llegó a validar del 4 o del 5%, no estoy criticando a la Corte. Lo que estoy diciendo es que posiblemente podemos pensar en porcentajes bajos. ¿Por qué? Porque la idea es, a ver, yo creo que la idea es que el instrumento sea ejecutable. Porque si no, la institución jurídica no es útil. Y una institución jurídica inútil, ¿para qué la queremos? Entonces, algo que sea factible. Creo que esa pudiera ser la lógica a analizar. Ahora, ¿qué pienso de la figura como tal? Pues creo que es una buena figura de participación ciudadana. Sobre todo si la dejamos en manos de la ciudadanía, ¿no? O sea, que sea, ahí sí creo que en la revocación de mandato, tal vez en las otras no, pero en la revocación de mandato creo que solo debería poderla activar la ciudadanía. Y creo que sí es conveniente pedir un porcentaje que demuestre que pues hay una cierta incomodidad, ¿no? Que pudiera llegar a ser mayoritaria. Adelante, Héctor. Gracias, profesor. Buenos días a todos. Bueno, pues nada más para comentar acerca sobre lo que nos estaba platicando del reto de las autoridades electorales y en este sentido de las autoridades electorales locales en el OPLE Veracruz, dentro de la educación cívica que se hace fuera de los procesos electorales. Bueno, se instruyeron diálogos por todas las cabeceras distritales, donde aparte de dar cursos a la ciudadanía en general, se citaba también a los exfuncionarios distritales, municipales, para que nos explicaran los posibles cambios de las reformas electorales en dado caso de que surtieran efecto. Eso fue una práctica muy buena porque pues, explica a la ciudadanía y a los funcionarios locales, distritales, municipales, cómo serían a partir de las reformas los procesos y cómo se instruirían las funciones. También, bueno, por otra parte, yo creo que sería importante también que los OPLES dieran instrucciones a la ciudadanía para que no solamente la participación fuera para elegir a las autoridades locales, sino que también se instruyera en el ámbito de que la ciudadanía se empoderara para la rendición de cuentas, de la observancia a las autoridades después de haberlas elegido. Sí, coincido contigo. Hace poco en un libro se publicaba un ensayo mío que hablaba del federalismo cívico, o sea, la idea de empoderar a la ciudadanía desde lo local, ¿no? O sea, porque la lógica que hemos seguido es empoderar a los órganos nacionales, porque es que los órganos locales están sujetos a las gubernaturas y a las presiones políticas, lo cual no digo que no sea cierto, lo que digo es, pero empoderemos a la ciudadanía, démosle fuerza y peso a la ciudadanía. Pero eso es un mero comentario, porque bueno, simplemente apuntalando lo que tú comentabas. Gabriela, adelante, y luego Pedro. Hola, buenos días. Considerando lo que comentó durante el transcurso de esta presentación, el comentario del compañero Héctor, y los retos también democráticos que hay, yo, bueno, en lo personal como docente de primaria, he reconocido a lo largo de ese tiempo que he estado en la materia electoral la importancia de que ese tema se trate desde edades muy tempranas, porque como comentaba el ejemplo de este programa, ahorita muy famoso, la Casa de los Famosos, que hay mucho voto y porque es en línea, o sea, ¿cómo es posible que la ciudadanía tenga más empatía por personas así o de esa característica y no por personas que los van a representar? O sea, pero porque no hay un interés ciudadano o de esa participación ciudadana. Y si lo relaciono con la parte del compañero Héctor que habla de la revocación de mandato y esa parte cuando la ciudadanía se activa para rendir cuentas o decir, sabes que ya no está rindiendo lo que yo esperaba, pues ya, que no seas mi representante. ¿Qué pasa o qué plan de acción hay cuando en el caso de la revocación de mandato que pasó, que no fue procedente por la participación? Ok, ¿qué pasa con la ciudadanía que no estaba conforme? O sea, no hay un plan de acción de que, bueno, ¿por qué no estabas conforme? Bueno, porque no presentas, no sé, gastos. No hay un plan de acción como tal, decir, bueno, para que tú no tengas descontento y sigas confiando, vamos a hacer este ejercicio para que, aunque no fue procedente la revocación,
quedes satisfecho con la información que te den. O sea, no hay un plan de acción como tal. Tal vez en 6 años o en 9, las candidaturas de algún partido se elijan así, meterán a los aspirantes a una casa y será la casa de los políticos y la gente terminará votando y quien gane será la candidatura. Miren, en Japón ya hay alcaldes youtubers, o sea, que eran youtubers que ganaron haciendo campaña en YouTube y que son alcaldes. Pues, o sea, ¿por qué no pensar en gobernantes influencers, ¿no? O el día de mañana, pues a lo mejor Wendy es diputada, ¿no? O sea, y no lo digo, créanme que no lo digo en un sentido sarcástico, lo digo en un sentido de que, ahora, esto de las elecciones online, ¿no? Tuvimos, creo que ya lo platicamos en algún momento, una gran elección online en México que fue la de el sindicato de Pemex. A lo mejor el mensaje es, ¿quieren que votemos más? Que sea en línea. Para no tener que andar saliendo el día que juega mi equipo y que voy a echar barbacoa con los compadres temprano, votemos en línea. Así mientras estoy esperando mi caldito, ya voté. No sé, o sea, a lo mejor tenemos que ir pensando en eso. Ahora sí, a ver, es que el tema de la democracia participativa es, o sea, tú has puesto el dedo en la llaga, esa es la debilidad que tiene la democracia participativa, que solo te permite decir un sí o un no, pero ¿y después? O sea, si gana el no, se va, si gana el sí, se queda, pero y si lo que yo quiero es algún tipo de ajuste en las políticas públicas, en las maneras políticas, ahí la democracia deliberativa la democracia participativa no nos funciona, nos tendría que funcionar la democracia deliberativa. Pero creo que de las tres que hemos visto en el curso representativa, participativa y deliberativa, la deliberativa, que es la que a mí más me gusta mucho, creo que es la que tenemos más en pañales. O sea, tenemos parlamento abierto, tenemos cabildo abierto, ustedes ya lo vieron, pero otro tipo de mecanismos en otros poderes, incluso en otros órganos autónomos, todavía no llegamos a ellos. Me apena no tener una respuesta, pero comparto tu inquietud. Pedro, adelante. Buenos días a todas, a todos. Primero quería agradecerle a usted, doctor, por las atenciones, por las clases, y también al resto de los ponentes, ¿no? Que hoy que es el último día, agradecerle y decir que se valoran mucho este tipo de ejercicios. Partiendo un poco del consenso que creo que hemos llegado al reconocer una crisis democrática, de representación o de legitimidad, dependiendo del término que queramos usar. Creo que la respuesta está en lo local y creo que esa es la tendencia. El fortalecimiento de estos ejercicios y de la democracia desde el nivel local, desde ejercicios que a lo mejor suena ridículo, pero bueno, vamos a proponer a fulanito para jefe de manzana y después vamos a ir escalando niveles. Creo que por ahí va la idea de la democracia deliberativa, ¿no? Es bien importante revalorizar el sentido local de la política, ¿no? Y entender que tiene que ver mucho con una pedagogía política democrática que evidentemente va desde lo más bajo. Desde lo micro a lo macro, ¿no? En ese sentido, creo, y esto también como contribución, un poco, pequeña contribución a lo que ya es el diplomado, ¿no? La democracia deliberativa tiene como bagajes que a lo mejor se podrían ir sumando este diplomado, ¿no? Es decir, toda la parte de Habermas, bueno, autores como Habermas, John Elster, hay un académico suizo que se llama André Bactinger, que ya han trabajado todo este tipo de cosas. En la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que he tenido chance de participar en proyectos de investigación, doctores como Alejandro Monsiváis y Federico Castaños, Iván Islas, han llevado estos temas, ¿no? En diferentes lugares, a diferentes espacios de investigación. Creo que es un tema, la democracia deliberativa, poco explorado, ¿no? A nivel nacional estamos como en pañales en cuestión académica y de investigación. Creo que sí valdría la pena irnos como por esa parte, no como una sola verdad, pero sí como un auxiliar y un
pequeño enriquecimiento a esta parte. Insisto, todos estos autores sí tienden a ver una respuesta, ¿no? Que en algunos puntos puede ser un poco ingenua, digo en general, de pensar que sí somos, de que vamos a resolver todo hablando y razonando y juntándonos, pero ya vimos que eso es mucho más complicado, ¿no? Que el solo hecho de juntarnos en una mesa ya requiere muchísima planeación. Ahora si lo llevamos a una población de millones de personas, pero creo que en esa parte no cuantitativa, sino cualitativa, la democracia deliberativa ofrece varias alternativas a esta crisis de representación. Desde lo local, vamos a pensar en problemas locales, en escuchar a las poblaciones locales, de ahí intentar reconocernos entre nosotros, argumentarlos, porque creo que esa es la parte importante en todo en el sentido que sea una discusión razonada, Sí, claro. de iguales, y bueno, creo que esa va por ahí, ¿no? Esta idea de pedagogía democrática para resolver esta parte. Creo que por ahí sería todo. Reiterar mi agradecimiento y pues un saludo enorme. Muchas gracias. Gracias, Pedro. He tomado puntual nota de tus sugerencias y de los autores que nos recomiendas. Muchas gracias. Vamos desde luego a retomarlos. Luis Fernando, adelante. Sí, me pueden escuchar bien. Sí. Pues también les aconsejo que vayan a leer varios textos de un politólogo italiano que se llama Daniel Sovato sobre los elementos de la democracia participativa y deliberativa. Es también una de las sugerencias que les puedo hacer. Bueno, ahorita ando en la Suprema Corte, ahorita que estamos hablando de democracia e instituciones políticas, ya que mencionó el tema de la Corte, sí hay diferentes textos acerca de democracia participativa y deliberativa. En unos momentos más les doy otros más recomendaciones, pero por mientras les aconsejo que lean un texto. Busquen así democracia participativa Daniel Sovato, Zovatto. Ese es los textos de democracia participativa y deliberativa. Yo sí considero de que deben de existir más diplomados de este tema, porque para mí no es algo así, no es un tema de gran trascendencia, pero para estudiarse, sino para también analizarse, debe de existir este tipo de textos. Hay otro texto de Alfredo Ramírez, Alfredo Ramírez se llama, Democracia Participativa. Alfredo Ramírez Nardiz, Nardiz, otro libro que se llama Democracia Participativa y los mecanismos desarrollados en el constitucionalismo occidental, de Eber Omar Betanzos, y otro muy interesante que creo que usted no lo recomendó. Hay otro libro muy interesante que es Guía Práctica para la Democracia Participativa, también de Ramírez Nardiz. Ese es otro de los libros que les aconsejo que vayan a leer. Y otro muy interesante para terminar, que se llama Democratizar la Democracia, de Boaventura de Sousa Santos. Es un abogado brasileño, es un extraordinario abogado, muy reconocido hoy que es Día de los Abogados. Felicidades a todos los que son abogados. Estas son una de las recomendaciones literarias que les doy para que entiendan muy bien la democracia participativa desde puntos específicos bajo un solo término, la democracia participativa. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tocayo, aquí tenemos un comentario. Dice Oscar Luis: ¿por qué necesariamente la revocación tiene que solicitarse? ¿No se supone que el INE o el TPJF deben hacer cumplir lo que dice la ley? ¿Por qué no cada elección según corresponda y el día de la elección se agrega la boleta de RM, de revocación de mandato, supongo, sin necesidad de que la ciudadanía tenga que moverse? Si la ciudadanía no se organiza, los gobernantes cómodamente. En cambio, si supieran que eso no es ley, que cada 3 años de su periodo de gobierno habrá una revocación de mandato, entiendo que RM es revocación de mandato, seguro los gobernantes se esforzarían más por su trabajo, sabiendo que pueden quitarlos de su poder. Bueno, para poder hacer eso necesitamos una reforma constitucional. O sea, como en el modelo que tenemos actualmente, tienen que juntar la ciudadanía las firmas, los apoyos, las anuencias, para proceder en tal sentido. Tendría que ser una reforma constitucional. Curiosamente, hay un antecedente de lo que comentas, Oscar, en la obra de Luis Espota, ¿no? Este grandísimo novelista mexicano. A mí me encanta Luis Espota, que en aquella serie de libros conocida como La Costumbre del Poder,
son 5 libros, ¿no? Son palabras mayores en campaña, el día siguiente, la víspera del trueno, y otro que no me acuerdo cómo se llama. En un país ficticio que es México, habla de que a la mitad de su periodo presidencial, esos presidentes de este país ficticio se sometían al plebiscito, así le llamaban, para ver si continuaban o no. En realidad es una revocación de mandato, no es un plebiscito. Y ahí estaba tutelado tal y como tú lo sugieres, estaba en ley, o sea, a la mitad de su periodo tenían que someterse a este mecanismo. Bien, no sé si hay algún otro comentario. No siendo así, no me queda sino agradecer a Londra, adelante. Sí, buenos días, maestro. Mire, pues yo antes que nada agradezco a la Escuela Judicial Electoral porque la verdad es un tema muy, pues, ilustrativo y sobre todo interesante el diplomado que se manejó en esta ocasión y que nos dio una oportunidad de compartir con nosotros. Sobre todo hay algo que me gustó mucho, el desarrollo del mismo que fue muy entendible. No nada más fue dirigido a abogados con los términos jurídicos, técnicos, sino fue muy amplio y manejable. Yo creo que muchos de los compañeros aquí presentes tuvimos la oportunidad de entender puntualmente cada una de las reflexiones que en el transcurso de este diplomado nos fueron compartiendo. Y me gustó mucho en uno de los temas lo que nos compartieron. Bueno, si no es incluyente, no es democracia. En efecto, estas cuestiones de participativas para los ciudadanos debemos de trabajar en la inclusión para que en verdad podamos hablar de una democracia en la actualidad. Y sobre todo, estoy totalmente de acuerdo con usted respecto al término de que la ciudadanía debe ser más participativa, pues tenemos que darle los elementos, tenemos que también involucrarlos. Totalmente de acuerdo con usted al respecto sobre los institutos electorales de los estados. Desafortunadamente, todavía tenemos una confusión entre el INE, entre los OPLES, y yo creo que también debemos trabajar esa parte para que delimitar cada una de las funciones y atribuciones de cada participación ciudadana, sí, pero de los institutos, y considero que es muy importante el trabajo de ello, porque sabemos que de los estados, de lo local, de los municipios, aprendemos muchísimo, vienen cuestiones novedosas que a nivel nacional no las podemos representar o no las podemos observar, pero a nivel local, en los municipios, encontramos esas experiencias, esas cosas innovadoras, por decirlo así, que más adelante se pueden convertir en lo que es un criterio jurisprudencial, podemos convertirlas incluso en tesis, jurisprudencias, y sobre todo de lo local viene lo nacional, que viene lo que son los ejemplos que podemos compartir, y ya tenemos un antecedente, una referencia para con ello poder aplicar en el caso concreto. De antemano le agradezco muchísimo su exposición, la verdad que lo felicito, es usted una extraordinaria persona, comparte con nosotros de una forma muy agradable los temas, el manejo que tiene, el dominio, la verdad es reconfortante compartir con usted este diplomado. Muchísimas gracias. Hombre, le agradezco mucho sus generosas palabras. Y Luis, veo tu mano arriba, ¿querías comentar algo más? Luis, te invoco. Como empieza el Facundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sombra terrible de Facundo, voy a invocarte. Bueno, no siendo así, les agradezco mucho de verdad. Como ustedes observan, tomé nota de las sugerencias bibliográficas que nos permitirán enriquecer este diplomado en futuras ediciones. Ojalá nos sigamos topando en otras actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. Voy a hacer el comercial. Tenemos 3 nuevos programas. Tenemos un diplomado en justicia electoral local, un diplomado muchas gracias, Gabriela. Un diplomado práctico en procedimiento especial sancionador, otro diplomado práctico en procesal electoral. Seguimos sacando nuevas opciones. Entonces, ojalá nos sigamos viendo en las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Romado. Tengan un excelente día todas, todos. Muchas gracias. Justo.